muy buenas tardes a todos y, por supuesto, seáis bienvenidos a esta Capilla de la Misericordia, a este templo de la escritura y de la poesía de Arcos de la Frontera, que hoy luce, después de algunos años, con sus mejores galas, ¿no? Por supuesto, darle la bienvenida, me acompañan en la mesa a la señora delegada de Cultura del Ayuntamiento de Prado del Rey, Isabel Blanco. Sea bienvenida también a Arcos de la Frontera. Por supuesto, no hace falta la presentación de las otras tres personas insignes, también importantes en nuestra ciudad, escritores y poetas, Pepa Caro y Pedro Sevilla. Y, por supuesto, también el homenajeado de esta noche, la persona imprescindible en este acto, y que la verdad que después de muchísimos años llevo escuchando a Juan de Dios Ruiz Copete toda mi vida, y que hoy tengo el placer de saludarlo después de muchísimos años, y que, por supuesto, no hay que darle la bienvenida a su pueblo, que aunque no es natal, forma parte de Arcos de la Frontera desde toda su vida. Así que yo creo que un aplauso fuerte para empezar y entrar en calor a Juan de Dios Ruiz Copete. Es un acto importante porque es verdad que nuestra ciudad, como todos sabemos, tiene el grupo Alcaraván, de lo cual después nos hablarán nuestros poetas de Arcos, que este año también tenemos la efeméride del 75 aniversario. Estamos trabajando en una publicación de María del Carmen García Tejera, que, bueno, si Dios quiere, presentaremos en este mismo año del aniversario, y que, por supuesto, bueno, hablar de Juan de Dios Ruiz Copete es hablar del grupo Alcaraván, hablar de todos los poetas que han formado parte de la historia, y yo me atrevería a decir del grupo o de los grupos más importantes que nuestro país ha dado, y que tenemos el orgullo de que el nombre del grupo Alcaraván de Arcos de la Frontera es reconocido en España, en Sudamérica y, por supuesto, en el mundo entero. No voy a hablar de la publicación porque lo van a hacer los mismos escritores, pero es verdad que el título de esta obra pues alude a la memoria, por supuesto, a la memoria que forma parte de Arcos de la Frontera, a la memoria de todos estos poemas, de todos estos versos que han enaltecido aún más si cabe la belleza de nuestra ciudad, y que, por supuesto, bueno, de manos de Juan de Dios Ruiz Copete, yo creo que es un honor, por supuesto, el tener la oportunidad de presentar este libro aquí en Arcos de la Frontera. Quiero dar también, por supuesto, un saludo afectuoso a su familia, a sus hijos, a sus sobrinos, especialmente a Laureano, a Conchi y a María del Carmen, y, por supuesto, un recuerdo también grande a los hermanos de esta familia que hoy no nos acompañan, y que, bueno, tuve el placer también, y tengo el placer de ser amigo de Juan de Dios Ruiz Bernal, que nos hemos criado siempre juntos en la Peña Picada, y que Luis también era una persona que, bueno, el afecto y el cariño que siempre le profesaba, pues lo llevaré de por vida siempre. No me quiero extender, le voy a ceder la palabra a la señora delegada de Cultura del Ayuntamiento de Prado del Rey. Muchas gracias por venir. Isabel. Buenas tardes, muchas gracias en principio al Ayuntamiento de Arcos, a su delegado de Cultura por la invitación. Para nosotros, como Juan de Dios Ruiz Copete, es un hijo predilecto desde 1968. Él tiene el corazón dividido entre Prado del Rey y Arcos, y hemos tenido la fortuna de que Juan de Dios pues no se olvide de su pueblo. Tiene una biblioteca allí en la que él pues nos ha donado pues su gran colección de libros, y es algo que nos hace sentirnos muy honrados. Además, que verlo ahora como lo vemos, yo que lo conocí hace muchos años cuando estaba en el noticiero pradense, donde él tenía una sección que precisamente se llamaba Museo de la Memoria, donde retrataba a los personajes con los que él se trataba, ¿no? Como un niño veía a esas personas, a esos personajes de Prado del Rey, y nos daba su semblanza. Parecía que estábamos viendo la fotografía de los años 50, ¿no? Nos trasladaba completamente a aquella época. Entonces lleva pues años escribiendo, como digo, en el noticiero, y verlo ahora pues un poco resumido ese trabajo, también esa parte primera, ¿no? En este libro pues es un honor para nosotros. Y nada, verlo además tan joven, no solo de memoria y de ímpetu, ¿no? Porque hay que tener
hay que ser, como se dice, joven cuando se tiene curiosidad, cuando se tiene ganas de aprender, cuando se tiene ganas de transmitir. Y eso Juan de Dios es que lo tiene, lo lleva a gala, y eso nos lo transmite a los que estamos trabajando por la cultura. Así que nada, gracias también aquí a la asociación, al Caraván. También está aquí la Asociación de Prado del Rey de Estudios Itusitanos, el Ateneo Cultural Almajar, que también han querido acompañar en este día a Juan de Dios Ruiz Copete. Así que nada, vamos a disfrutar de nuestros compañeros, de Pedro y de Pepa, y espero que seguro que vamos a echar un rato buenísimo. Muchas gracias. Bien, querido delegado de Cultura de Arcos, querida delegada de Cultura de Prado del Rey, y demás autoridades, no sé si querida familia, por supuesto, querida familia Ruiz Copete, y queridos amigos y vecinos de Arcos y de Prado del Rey, porque hoy este es un acto de los dos pueblos. Lo dije en mi artículo de esta semana para el periódico de nuestro pueblo, y lo digo ahora. A los de mi edad nos enseñaron a hablarle de usted a los mayores y a ayudarle a cruzar la calle. Y quien dice ayudarle a cruzar la calle, dice ayudarle, en la medida de nuestras posibilidades, a que cumplan una ilusión editorial, porque eso, una ilusión hecha verdad en forma de libro, es lo que hoy nos trae aquí. Este libro de evocador título, Museo de la Memoria, es una ilusión ya palpable y es, ante todo, fruto de la pasión literaria de Juan de Dios Ruiz Copete, inalterable a pesar de los años, inquebrantable a pesar de las inevitables frustraciones de un mundo, el literario, que tampoco está exento de desencuentros y malas formas. La gente suele reírse de las pasiones de los viejos, pero yo puedo asegurarle a ustedes que en estos últimos meses, durante el tiempo que este libro ha pasado de ser un manojo de folios a una elegante publicación de la marca Renacimiento, puedo asegurarles, digo, que no he asistido a una pasión más auténtica, a un ardor nonagenario más entrañable y verdadero que este de Juan de Dios Ruiz Copete, para que su creación literaria vea la luz y reciba su bautizo en esta ciudad nuestra, porque de nuestra ciudad, de nuestra historia y de nuestros poetas es de lo que trata, además de encuentros con otros poetas y novelistas que también son nuestros, puesto que escriben o han escrito en este idioma al que amamos. He dicho que trata de nuestra ciudad y no es realmente así, de nuestra ciudad y de Prado del Rey, esa villa carolina paredaña con nuestro término municipal, que es donde nació nuestro escritor. Su infancia, que transcurre en los años 30 del pasado siglo, está retratada en la primera parte del libro, y de reflejo se retrata también el mundo íntimo, minucioso, de un pueblo que se llama Prado del Rey, pero que puede ser cualquier pueblo de España. Y visto todo desde los ojos atónitos de un niño, desde la inocencia de un niño que en cada cosecha campesina, veranos de oro y trigo, o en cada muerte, primero se fue el abuelo, luego se le fue un compañero de clase, va aprendiendo que el tiempo es nuestro medio de locomoción y que en él, desde él, tramitamos este encendido empeño que es nuestra biografía. Juan de Dios Ruiz Copete nace en Prado del Rey y su pueblo natal cumplió con él y lo hizo hijo predilecto. Juan de Dios Ruiz Copete se vino a Arcos de niño con su familia. Aquí vivió, estudió y en mitad del siglo XX cofundó el grupo Alcaraván. Arcos también cumplió con él y lo nombró hijo adoptivo. Juan de Dios Ruiz Copete
con acertado criterio, abandonó muy pronto la producción poética para centrarse en la obra crítica, es decir, montar una obra literaria propia, escribiendo, enjuiciando, desentrañando las obras literarias de los demás. Y esa obra propia enjuiciando obra ajena, que dicho sea de paso, no tiene nada de parasitario, sino todo lo contrario, de altruista y solidaria entrega, es hoy unánimemente reconocida y valorada. Este Museo de la Memoria que hoy nos tiene aquí no es solo, como decía antes, un evocador recorrido por la infancia y mocedad de nuestro escritor, que es también un regocijante retablo de encuentros con poetas y novelistas, y que nos desvela datos y entresijos literarios y humanos. Desde el Cela endiosado por el Nobel, pasando por el quebradizo Alfonso Grosso o el desconcertante Carlos Edmundo de Ori, entrevistos y encontrados entre los cafés del Café Gijón, en algunos almuerzos campestres o en unas desastrosas lecturas poéticas, vamos asistiendo a encuentros con hombres y mujeres que, hábilmente retratados por la prosa de Juan de Dios, se explican y nos explican sus vidas y sus mundos literarios. Y entre esos encuentros, entre esos retratos, no nos perdamos a los más cercanos en el paisanaje. Fernando Quiñones, Pilar Paz Pasamar, José María Pemán, Pedro Pérez Clotet, hasta llegar a Julio Mariscal, Higinio Capote y los hermanos José y Jesús de las Cuevas. Algunos de estos encuentros han sido editados con anterioridad a este libro en nuestro periódico local Viva Arcos, y yo quiero aprovechar este auditorio para dar públicamente las gracias a su director, José Antonio Benítez, que a pesar de la modestia de su medio informativo, ha sabido dotarlo de un carácter cultural que compagina sabiamente con la actualidad política y social más exigente. Que ustedes disfruten de este libro, de estas memorias, de estos encuentros, y que hallen en él lo que todo gran libro debe contener y que este Museo de la Memoria contiene sin ninguna duda. Una verdad muy grande, porque todo en la infancia es verdad, y una pasión muy honda, la pasión de un hombre que supo dejar la poesía para los poetas y dedicarse a lo que en él era una llamada igualmente verdadera, la crítica literaria, donde alumbrando la obra de otros, creó una obra propia, genuina y auténtica. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los amigos y amigas que estáis aquí, a la familia de Juan de Dios Ruiz Copete, a la delegada de Prado del Rey de Cultura, nuestro delegado de Cultura, a mi querido Juan de Dios. Buenas tardes a todos. Hoy celebramos un nuevo libro de nuestro escritor y amigo Juan de Dios Ruiz Copete. Desde luego es un hombre de Dios, no solo porque lo diga su nombre, sino por su dignidad y su coherencia, por esa forma ética y estética de ver la vida, como dice el director de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, Ismael Yebra Sotillo, en su prólogo. Juan de Dios ha escrito Museo de la Memoria, su último libro, el más maduro y más emotivo, no solo como crítico literario, sino también como narrador. Emociona asomar a su prosa más íntima en esa introducción tan personal, tan de autoencuentro, que quiere ser una modesta aportación exclusivamente, dice él, de sus periodos de formación educativa y literaria, pero que se le escapa corriendo a la evocación de sus pueblos, con la memoria tan viva que en la vejez tenemos de la infancia. En algún momento, leyendo estas memorias introductorias, recuerdo el relato El forastero,
que Juan de Dios incluye en La vida y otros cuentos, su primer libro publicado en el año 1970. En ese libro, como en este, la evocación de Prado del Rey, su pueblo, a mí me sugiere que el territorio por donde transita la memoria es como una azotea amplia, llena de sensaciones que dan densidad al recuerdo y recrea el vértigo del agitado tramo de la vida que es la infancia. En Prado quedaron sus primeros años de vida, sus primeros asombros de niño. Él nos dice: algunas tardes de la primavera alta jugábamos por los aledaños del pueblo a descubrir nidos de abubilla, agujeros ocultos de alacranes, coger moras de los zarzales próximos o mariposas para disecarlas. En Prado del Rey quedaron sus primeros años, sus primeros asombros de niño y ese permanente trasiego de olivares que quedarán para siempre en su memoria, olivos radiantes en los días limpios y en la majestuosidad de la Sierra Gaditana. A los 7 años se desplaza con su familia a vivir a Arcos, el pueblo que con el andar del tiempo lo nombraría hijo adoptivo. En Arcos, dice Juan de Dios Ruiz Copete, el tiempo adquiere dimensiones extrañas. En su adolescencia descubre el imán sensorial de su paisaje, la autónoma personalidad de la peña, en pie frente a las huertas y el río, conviviendo afectivamente con los tramos difíciles de las historias personales. Juan de Dios es de natural agradecido y profesa eterna gratitud a sus dos pueblos, Prado y Arcos, y esto le lleva a un compromiso constante con su desarrollo cultural y a dedicar una atenta mirada de vigía a cualquier brote literario que inicie su crecimiento en ellos. En este libro nos cuenta los orígenes de su vocación literaria, su abuelo y su tía materna, su padre, hombre de leyes, que le alentó a compatibilizar la lectura de los libros de texto con sus primeras lecturas literarias, su tío Laureano de Toro, que él define como un hombre de excepcional condición pedagógica, que dirigió su vocación primera hacia los clásicos, evitando la literatura panfletaria, que en la aridez cultural de nuestro país hubiera sido nociva para una conciencia en formación. Y cómo no, Higinio Capote, al que llama el primer espíritu de Arcos, un puro hombre de letras, catedrático de literatura, poeta-pintor, amigo de los poetas sevillanos de la generación del 27, pero sobre todo lo define como un hombre de una exquisita categoría humana que siguió con interés los inicios del grupo literario Alcaraván. Higinio supo aconsejar con nobleza a un joven Juan de Dios, por entonces un inquieto explorador de los caminos literarios. Eran los años 40. La revista Alcaraván publicó su número primero en agosto de 1949. Juan de Dios publica un poema corto, y lo voy a leer. Perfume de silencio en los trigales y el viento una gasa de latidos, temblor de senos que se mecen a jirones, rumor de besos, talle marchito, ultrajado entre rumores, roto el corpiño. Las espigas inclinan su cabeza y un olivo se nutre de secretos. Tras el periodo de juventud, Ruiz Copete se instala en Sevilla. Por cierto, en este libro, Museo de la Memoria, hay un precioso tributo a Pepita, su mujer, en ese final de sus recuerdos, cuando fue a Prado a buscar a la muchachita de ojos garzos y 2 trenzas que le descendían por su cuello. Y el amor creó una llama interior difícil de apagar. Este libro viene a hacer justicia a un narrador de exquisita prosa y también a uno de los mejores críticos literarios de España, nunca adulador y siempre certero en sus apreciaciones. Dicen que la crítica es una tarea ingrata y que no es tal si no se entra en el vértigo cautivante de la literatura. Pues la crítica de Juan de Dios ha sido a lo largo de los años profunda y sabia, fruto de un atento lector y de un amante de la buena literatura. Estos encuentros con 25 escritores españoles no son, dice su autor, fruto de un ocasional trato. Muy al contrario, es una selección de escritores que dejaron en él improntas muy especiales.
No son entrevistas con generalidades que puedan satisfacer la curiosidad de los lectores. Juan de Dios aspira en ella a captar la esencia de una biografía. Reflejan la visión personal del escritor y el conocimiento que tiene de lo que podríamos llamar ciencia literaria. Buen ejemplo de lo que digo lo tenéis en la veintena de libros que ha publicado sobre la crítica literaria, las muchas colaboraciones en suplementos culturales de periódicos y revistas del género y la ininterrumpida colaboración en ABC durante más de 30 años. Leer Museo de la Memoria es acercarse a la vida de un hombre sabio que nos regala su biblioteca de recuerdos, que no es otra cosa que la vida ya vivida. Con mi admiración por este digno hijo adoptivo de Arcos, deseo toda clase de éxito que son lectores a este delicioso libro. Muchas gracias. Yo no he tenido nunca la voz ni potente ni clara, pero tampoco, como ahora, prácticamente inaudible. No obstante, me voy a permitir, y que ustedes tengan la paciencia de oír, de expresar mi gratitud a los que han intervenido en este acto, breve por supuesto. Después de la acertada y generosa presentación que los excelentes poetas de Arcos, Pepa Caro y Pedro Sevilla, acaban de hacer del libro Museo de la Memoria, no me queda sino intervenir, por cierto, como digo brevemente, para que suplir la más que evidente deficiencia de mi voz, dando las gracias, las más expresivas gracias a cuantos han hecho posible la celebración de este acto tan entrañable, porque contiene, porque para mí especialmente y para mi familia, mis hijos y mis nietos, también están participando de ello. Presentar en Arcos un libro como este es para mí un acto de lo más que lleva a lo más hondo de mi sensibilidad. Y más aún si se trata, como efectivamente se trata, de un libro en el que rememoro el ambiente de mi niñez y de mi juventud, de mi primera juventud en Prado del Rey, mi pueblo natal, y en Arcos, donde viví mi primera juventud. Y ambos han permanecido, siguen permaneciendo en mí de una manera absolutamente inalterable. Expuesta esta pequeña agradecimiento, quiero nombrar expresamente a los que han hecho posible este acto. Al señor alcalde, don Miguel Rodríguez, aunque no está presente, y a su concejal delegado de Cultura, don Andrés Camarena, a la delegada de Cultura de mi pueblo, que bueno, que yo sabía que no faltaría a un acto como este en el que yo participo, y por haber propiciado en este acto, como a cuanto doy las gracias, no solamente a ellos expresamente, sino a cuanto han honrado con su presencia la solemnidad de este acto. Nada más y muchas gracias.
Thank you.